Saludos a todos, bienvenidos a Cinco Talentos. Hoy vamos a saludar y vamos a hablar con el profesor Rafael Muñoz de Bustillo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, muchas gracias a usted por acompañarnos y con usted vamos a hablar, podríamos hacerlo de otras muchas cosas, pero fundamentalmente de economía, que es quizá de lo que más sabe, de mercado de trabajo y también de un informe que recientemente hacía público la Universidad de Salamanca a través del Consejo Social, que fue el órgano que lo encargó, y que revelaba el impacto económico de nuestra institución en su entorno geográfico, un informe que se recoge en este libro, La parte y el todo, y que nos revela y que pone cifras y números a algo que quizá nadie cuestiona, y es la repercusión que a nivel económico tiene la Universidad de Salamanca, más allá de la docencia y de la investigación, pues esa influencia económica. Le decía, profesor, algo que nadie cuestiona, que damos por hecho, pero que hay que medir de vez en cuando, ¿no? Sí, bueno, que nadie cuestiona y que quizá por no cuestionarlo se le da muy poca importancia, ¿no? Eso es una cosa, como dicen los franceses, va de soi, ¿no? O sea, ahí está, la ciudad funciona, está integrada la universidad en ella, etcétera, no pasa nada, se la reconoce, pero se la reconoce casi, en muchos casos, muy bajito, y es necesario, especialmente en estos tiempos complejos que corren de ajustes presupuestarios, en algunos casos de ninguneo de la labor universitaria, no de nuestra universidad, sino en general de la labor universitaria en España, ¿no? Es necesario llamar la atención sobre que la universidad es importante y es importante también como un agente económico central en la región. Hay que destacar que muy pocas veces en la historia reciente de nuestra universidad se ha medido con este grado de rigor o de exhaustividad la influencia económica de la Universidad de Salamanca. El profesor Muñoz de Bustillo ha dirigido un estudio junto a otros miembros, otros profesores, miembros de su equipo, que nos revela, pues, y como decíamos, que pone datos a ese impacto económico en todo el entorno geográfico, en lo que es el distrito de la Universidad de Salamanca, ¿no? Sí, exactamente. Esto es un trabajo. Hay otros trabajos para universidades de España, yo creo que hay alrededor de una veintena. Este es el último que se hace y quizá por ser el último nos hemos beneficiado de un conocimiento y de un análisis más profundo del impacto que tenía, utilizando yo creo que las técnicas económicas y cuantitativas pues más modernas. Ha sido un trabajo muy interesante porque era algo novedoso también para nosotros. No habíamos trabajamos un grupo de 5 profesores, la mayor parte de ellos de la universidad, todos menos uno de la Universidad de Salamanca, en el que nos movemos en otros ámbitos, como tú mismo lo has señalado antes, del mercado de trabajo, otros ámbitos de la economía aplicada, y habíamos hecho pocos estudios, algunos sí habíamos hecho, de economía regional y vinculados con la economía de la educación, el impacto de la educación. Este es uno y ha sido muy interesante tanto en resultados como en el propio proceso de elaboración. Hay que decir que en la web institucional de la Universidad de Salamanca, en USAL-TV también, tenemos recogida esa presentación, ese acto en el que se dio a conocer este informe sobre el impacto económico de la Universidad de Salamanca, que incluyó también una presentación muy rigurosa igualmente del profesor Muñoz de Bustillo a todo ese contenido. Tienen acceso, yo solo le voy a preguntar por algunos detalles que quizá son los titulares con los que nos quedamos. Por ejemplo, que por cada euro que se invierte en la Universidad de Salamanca, el retorno es importante, digamos, la inversión sale rentable porque se generan hasta 6 euros, ¿no? Hasta 6 euros, exactamente. La vinculación tan intensa que tiene tanto la actividad propia de nuestra casa como la de los estudiantes que vienen y que vienen en un número muy significativo, más de la mitad, de fuera de la provincia, de fuera de nuestro ámbito más cercano de referencia, como la propia actividad de consumo y generación de demanda de los profesores y de todo el personal de administración y servicio, de todos los trabajadores de la universidad, lo que genera es un impacto muy intenso
y que hace que sea una inversión muy rentable en términos de actividad económica. Y estamos solamente hablando de la rentabilidad en el más corto plazo, la rentabilidad en términos de generación de demanda en el corto plazo para el tejido empresarial, el tejido económico de la zona. No estamos hablando del impacto a más largo plazo que tiene la propia actividad de fondo de la universidad, que es la actividad educativa, que es la actividad de formación de nuevos profesionales y de investigación. Hay que decir, por acotar un poco este trabajo, que se limitó a un año, lo desarrollaron a lo largo de 2015, midieron ese efecto económico, le pusieron también cantidad y alcanza casi los 1.000 millones de euros. Exactamente. Exactamente. Es un proceso, estos 1.000 millones, lo que nosotros hacemos es, estudiamos qué es lo que se gastan los alumnos, qué es lo que se gastan los alumnos de aquí, los que vienen fuera, los profesores, qué es lo que gasta la universidad, qué es lo que gastan aquellos visitantes que vienen a ver alumnos o aquellos congresos vinculados a la actividad docente e investigadora de la USAL. Todas esas distintas partidas estudiamos cuál es el impacto primario, directo, inmediato que tiene el gasto, pero luego ese impacto se transmite en términos de mayor demanda, mayores contrataciones, mayor empleo también, que es otro de los ámbitos que se estudian, y al final cuando sumamos todas las rondas, todas las olas de impacto, el impacto final agregado se acerca a esa cifra mágica, ¿no? Por cerrar este informe, que es solo una de las cosas que quiero abordar con usted, y como conclusión, bueno, pues es corroborar que la Universidad de Salamanca es una buena inversión, genera riqueza y genera, lo decía y lo recordaba, empleo. Sí, por supuesto, ese es otro elemento muy importante y es un empleo que además es, desde luego, el empleo directo es un empleo de calidad y el empleo indirecto es un empleo que afecta a prácticamente todos los sectores de la economía, que también se hace un análisis sectorial, ¿no? Hoy está con nosotros el profesor Rafael Muñoz de Bustillo, catedrático de Economía Aplicada. Como hacemos habitualmente en este programa, queremos dar algunas pinceladas también sobre lo que es su trayectoria profesional, académica, como siempre suele ocurrir cuando nos fijamos en nuestro talento brillante, y queríamos abordar e interesarnos también por otros trabajos en los que está metido, por otros proyectos en los que está inmerso. Antes, si me lo permite, vemos este perfil. Rafael Muñoz de Bustillo es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido investigador visitante en varias instituciones de Estados Unidos, como la Universidad Northeastern y la Universidad de Massachusetts. En la actualidad es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Salamanca y dirigió el Departamento de Economía Aplicada entre los años 2001 y 2012. El profesor Muñoz de Bustillo ha participado en numerosos proyectos de investigación en el ámbito de la Unión Europea y de la Organización Internacional del Trabajo. Su investigación se centra en temas relacionados con el mercado de trabajo y la política social. Cuenta con más de 150 publicaciones entre artículos y libros, como Introducción a la Unión Europea, un análisis desde la economía, que firma junto a Rafael Bonete. Sus líneas de trabajo abarcan la distribución de la renta, la economía del estado de bienestar, la integración europea o el desarrollo económico. Un resumen muy abreviado, decíamos, de esa trayectoria intensa académica que se sigue escribiendo con su participación, está al frente de diferentes proyectos importantes. Mencionábamos algunas líneas de investigación en las que ha trabajado y trabaja. Hablamos antes del impacto económico, de la economía aplicada en general, pero hay que ir también centrándose, por ejemplo, en temas como el estado de bienestar, el mercado de trabajo, la inmigración, en fin, muchas cuestiones en las que está trabajando. Recientemente acaba de llegar de un viaje de Ginebra, está en varios proyectos de la Unión Europea y varios proyectos internacionales, ¿no? Sí, en concreto, en concreto este último era un proyecto, es una colaboración ya, yo creo que fructífera larga de 10 años por lo menos, de proyectos con la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, que tiene la sede en Ginebra, y la Unión Europea también, sobre distintos aspectos vinculados al mercado de trabajo y la desigualdad.
El último, por ejemplo, que se presentó hace poco en Bruselas y la publicación esperamos que salga a finales de este año, tenía que ver con qué ha pasado con la clase media, la crisis. La clase media, hay mucho de discusión, mucho debate sobre la desaparición de la clase media. Queríamos hacer un análisis en profundidad, cuantitativo y desde un punto de vista comparativo sobre cuál había sido el impacto que había tenido la crisis económica sobre la clase media. Este, por ejemplo, es uno de ellos. En la reunión de Ginebra ahora abríamos otro nuevo proyecto. Vamos con ese, porque es interesantísimo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Ustedes le están, y usted concretamente, profesor, le están tomando el pulso a la evolución del mercado de trabajo, a los cambios que estamos experimentando en la actualidad y que arrastramos desde hace tiempo y que dibujan otro panorama muy distinto. ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es un diagnóstico bastante, no voy a decir deprimente, pero es triste. Estamos en un momento de cambios muy significativos, muy intensos. España ha soportado un número demasiado largo de años de recesión y esto está acabando con todos los mecanismos de resistencia de la población en general, pero no solamente de aquella población trabajadora, sino también de los pensionistas, etcétera, ¿no? Lo que se trataba en este último estudio era ver exactamente cuál había sido el impacto sobre las clases medias, de las que se habla mucho en la prensa. Nuestro resultado en ese sentido es que las clases medias todavía siguen mostrando resiliencia, capacidad de resistencia con respecto a los movimientos de la economía. Es el grupo social que ha estado menos afectado ante la crisis, no por la crisis, con respecto a las clases medias más bajas o clases más trabajadoras de ingresos menores. Ahora bien, esto no significa que esté protegida de estos vaivenes del mercado. Hay economistas que incluso hablan del peligro que corre, de cómo se ha resentido la clase media, de cómo algo que era bandera en el estado de bienestar, pues se ha resentido, ¿no? en la situación actual. Exactamente. O sea, nuestro análisis, que es un análisis además desde los años 70, o sea que realmente tiene una perspectiva histórica muy importante, lo que nos viene a decir es que todavía sigue un colectivo privilegiado con respecto a otros colectivos, pero eso no significa que no haya sido afectada. O sea, ha sido afectado también, lo que pasa es que en términos relativos no es la que más afectada está. Y lo que sí aparece de forma muy significativa es la vinculación que acabas de decir con el estado de bienestar. O sea, una parte muy importante de los anhelos de la clase media en este país y en Europa se obtiene a través del estado de bienestar. Educación de universidad para los hijos, sanidad, elementos que en Estados Unidos definen pertenecer o no pertenecer a la clase media. Aquí lo tienes ya desde el momento, por el mero hecho de ser ciudadano, garantizado. Ahora bien, eso en una situación de recortes en las prestaciones sociales, pues genera una situación de incertidumbre y un deterioro de las condiciones de vida, también de este colectivo. Hay que decir que la Universidad de Salamanca, a través de su participación, dirección o coordinación en estos proyectos, pues está dentro de organizaciones como la OIT, pero también dentro de otras instituciones de la Unión Europea. Me decía también que están trabajando para la Dirección General de Empleo y de Política Social. Todo eso que se aporta desde la universidad luego sirve para algo en las políticas de gobierno de los países. ¿Se tiene en cuenta? Esa es la pregunta del millón. O sea, para que las cosas se tengan en cuenta, primero hay que conocerlas, hay que tener información contrastable, fehaciente, clara, pero luego hay que tener también intención política. Si las líneas de actuaciones políticas y los objetivos y lo que se quiere hacer va en contra de los resultados de las investigaciones, simplemente con ignorar esos resultados es suficiente. O sea, la economía es una ciencia social, hay resultados para todos los gustos, basta con que cojas aquellos que más te interesan. Con esto es un poco frustrante, a veces es frustrante, porque, digamos, como dices tú, se está incrementando el conocimiento de elementos, de cosas, de fenómenos económicos, sociales, etcétera, pero que luego eso, el último paso, no eres tú el que los da, sino es la clase política, y la clase política no solamente se mueve por hechos, sino también por ideologías. ¿Y la economía aplicada de qué nos puede salvar? ¿A qué nos puede ayudar? Bueno, con que no nos haga mucho daño es suficiente. O sea, últimamente la economía ha hecho más daño y todavía la economía sigue haciendo más daño que bien. Yo creo que es importante, puede servir para diferenciar lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer, diferenciar cuáles son los costes de oportunidad
cuál es el lado oscuro, el lado contrario, el lado positivo y negativo de cada una de nuestras acciones económicas, y entonces a partir de ahí, planteando opciones claras y costes claros, que sean los políticos y que sean los ciudadanos los que tomen las decisiones, como no podía ser de otra manera, ¿no? Quiero preguntarle también dentro, en el marco de la Unión Europea, ¿en qué proyectos están trabajando? Porque es importante ese contexto, ¿no? Pues sí, nos estamos trabajando en dos proyectos muy, muy distintos. Hay uno que es muy optimista, muy positivo, muy de futuro, que está relacionado con todo el análisis del futuro del empleo, que tiene que ver con cambio técnico y calidad de empleo. De qué manera el cambio técnico afecta a la calidad de empleo y de qué manera la calidad de empleo las empresas pueden utilizar como variable empleos de buena calidad para incentivar, para provocar cambio técnico dentro del propio proceso productivo de la empresa. Ese es un proyecto del Horizonte 2020, es un proyecto de un consorcio grande, europeo, con bastante presupuesto y que ha empezado el año pasado. Luego, de la Dirección General de Empleo y Política Social, etcétera, hay un proyecto más vinculado con empleo precario, el otro lado del mercado de trabajo, ¿no? Los empleos de baja calidad y también desde una perspectiva positiva de qué formas el diálogo social, la negociación colectiva, la participación de los agentes sociales pueden mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores con peores condiciones en el mercado de trabajo. A través del análisis de experiencias en un grupo de países, entre ellos España, ¿no? Queríamos conocer algunas líneas de trabajo que se están llevando a cabo desde la Universidad de Salamanca, encabezadas por el profesor Rafael Muñoz de Bustillo, poner de manifiesto también lo que aporta nuestra institución en este campo, y quiero preguntarle ya para terminar en qué medida cuenta la Universidad de Salamanca, ¿no?, en estas investigaciones, a qué nivel estamos si nos comparamos. Pues sí, por ponerle, si nos comparamos, bueno, como decía, yo creo que era Depende de con quién nos comparemos. Sí, decía, yo creo que decía Santo Tomás de Aquino, pero seguro que hay alguien que me puede escuchar en esta universidad que lo sabe, que decía, hay cuando me miro, pero hay cuando me comparo, ¿no? Entonces, yo creo que esta universidad, a veces en este país somos muy semanasanteros, ¿no? Nos flagelamos mucho. Yo creo que en esta universidad, y en las universidades españolas, pero en esta universidad también, tenemos gente que se mueve a un nivel equivalente al de las mejores universidades europeas. Cuando los profesores, nosotros vamos, o nuestros alumnos van a otras universidades europeas, no destacan por lo bajo. Están perfectamente, se pueden mover perfectamente en ese campo. Por poner un ejemplo, nosotros estamos trabajando desde el Departamento de Economía con la OIT, pero hay un profesor, Miguel Ángel Malo, que está trabajando también desde el Departamento de Fundamentos del Análisis Económico, de Economía e Historia Económica, y con la OIT. Es una universidad pequeña, una facultad con un departamento pequeño de Economía y Economía Aplicada, y hay dos personas que tienen una vinculación desde hace mucho tiempo con esos centros. Alumnos míos o doctorandos míos que han pasado por el departamento y que se han tenido que ir porque las cosas en estos últimos años no estaban muy bien, pues están en centros europeos, en universidades, Centro de Investigación Europeo en Dublín, en la Universidad de Linz, en un instituto de investigación en Ámsterdam, en el Ajax. O sea que yo creo que, bueno, considerando de dónde venimos y considerando los recursos que se tienen, por lo menos en el área en la que nos movemos, estamos en un nivel muy aceptable. Profesor Muñoz de Bustillo, queríamos que nos contara todo esto porque nos parece muy importante, como es también importante conocerlo para poderlo valorar. Muchísimas gracias, ha sido un placer Gracias a tenerle vosotros. aquí con nosotros. Recuerden que pueden ver o compartir esta entrevista en cualquier momento, desde cualquier lugar, a través de usaltv.es. Hasta la próxima, muchas gracias.